Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Bienvenidos a la lección número 12 de la Epístola a los Hebreos. En esta ocasión el título tiene que ver con un reino inconmovible. La lección nos invita a centrarnos o concentrarnos en los últimos versículos de Hebreos capítulo número 12. En esta sección encontramos varios contrastes. El apóstol Pablo hace aquí varios contrastes y entre ellos menciona los siguientes. En primer lugar, el apóstol Pablo le dice a sus lectores originales y a nosotros que hay una diferencia, hay un contraste entre el monte del Sinaí, aunque no menciona específicamente el nombre, sabemos que se refiere a ese monte por la descripción que hace. El monte Sinaí no se parece al monte al que se ha acercado ahora el grupo de creyentes, el grupo de cristianos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. En aquel primer monte había temor, había miedo, había incluso muerte si se acercaba y se tocaba a ese monte. Pero en el caso de este monte, el monte de Sión, el descrito en el versículo 22, este monte refleja más bien una fiesta, una victoria. Es el lugar donde Dios vive, es el lugar donde en la compañía de millares de ángeles se puede disfrutar de la Jerusalén celestial. Otro gran contraste es en cuanto al pacto. Ahora se está hablando del nuevo pacto, un tema que ya Hebreos ha mencionado en otras partes, y por supuesto se habla de sangre, pero una sangre que contrasta entre la de Cristo y la de Abel, una sangre que es mucho mejor, porque la de Abel de alguna forma hablaba de una culpabilidad de parte de Caín, de un asesinato, pero la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, es la que limpia, es la que da acceso a esa Jerusalén celestial, es la que nos hace parte de un nuevo reino, el reino del cual hablaremos más adelante. Y por supuesto se hace también contraste entre las cosas movibles y las inmovibles. Por ejemplo, en el versículo número 27, cuando dice, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Ahí está nuevamente otro contraste. Pero ¿qué es lo que pretende el apóstol Pablo haciendo estos contrastes? Bueno, permíteme comenzar a responder eso diciéndote que entre todos esos contrastes, Pablo hace una similitud, ya no un contraste, sino una similitud. Y esta similitud tiene que ver con algo muy, muy serio. Nota lo que dice el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No escaparemos, no hay forma de escapar al hecho de rechazar lo que Dios, el que habla, sus mensajeros, tienen que decirnos. El mensaje es claro, tenemos una gran ventaja, somos ahora de aquellos que somos invitados a ver el triunfo de lo inconmovible o de lo inamovible. Somos invitados a seguir siendo beneficiarios de la sangre de Cristo, del nuevo pacto, de ese monte que ahora por fe ya nos hemos acercado, al monte de Sión, la ciudad de Dios. Todo eso es un beneficio, pero rechazar todo eso traerá la misma consecuencia, ahí está la similitud, que tuvieron aquellos que rechazaron todas las bondades y beneficios que Dios les había ofrecido en el Antiguo Testamento, es decir, los antepasados de los hebreos a quienes ahora Pablo está exhortando. Al final de cuentas, el apóstol Pablo entonces lo que les quiere decir es que hay muchas cosas en juego. ¿Qué es lo que está en juego? Lo que estuvo en juego para ellos y para nosotros. Lo que está en juego es
el reino inconmovible. Regresamos al asunto de lo inconmovible. ¿A qué reino se refiere el apóstol Pablo con eso? En primer lugar, quiero decirte que la palabra inconmovible aquí, estamos en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, esa palabra solamente se utiliza en esa forma una vez más en el Nuevo Testamento y se refiere a el relato cuando Pablo iba en un viaje, en un barco, en una embarcación y tuvieron muchas situaciones adversas en el mar. Y en un momento cuando encallan, cuando su nave, su barco encalla, bueno, dice que ese barco quedó inmóvil. ¿Y por qué me llama la atención o por qué llama tu atención a este asunto del relato de Hechos, de un barco que se quedó inmóvil? Bueno, porque si tú recuerdas en Hebreos capítulo número 2, versículo 1, ya Pablo había hablado acerca de la ilustración de un barco. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Es todo lo contrario nuevamente, deslizar a quedar fijo, inconmovible. Cuando hablábamos de Hebreos 2:1 decíamos que este deslizar se debe a que, por ejemplo, un barco, las amarras de un barco no fueron bien sujetadas o bien amarradas precisamente al muelle, pues esas amarras se van a soltar, se van a deslizar. Hablando de la fe, de la vida cristiana, ¿nos podemos deslizar nosotros también? Sí. Bueno, pues la noticia es que Dios te invita a ser parte de un reino inconmovible. Quienes son parte de ese reino no pueden darse el lujo de tener las amarras flojas, de tener esa soga que se sujeta al puerto, que es Cristo Jesús. No pueden estar flojas esas amarras, tienen que estar firmes, tienen que ser como ese reino, un reino que no se va a mover. No hemos llegado al cumplimiento final de la recepción total de ese reino, pero desde ahora estamos recibiendo ese reino porque nos hemos acercado al monte de Sión y eso tiene consecuencias, tiene beneficios. Y por supuesto el autor de la lección también nos habla de que ese reino inconmovible tiene una connotación futura, ya que en este versículo o en esta sección de Hebreos en particular hay una alusión a Daniel capítulo 7, a el momento cuando una vez que termine el juicio que conocemos como juicio investigador o previo al advenimiento, aquí hay una alusión a ese momento de Daniel. Bueno, una vez que termine esa etapa del plan de la salvación, vendrá también el momento de recibir ese reino inconmovible, el reino de Cristo que durará para siempre. ¿Qué es lo que está en juego para los hebreos y para nosotros? Pues nuestra respuesta, que otra vez tiene que ver con un contraste, porque nuestra respuesta la especifica el versículo 25 nuevamente. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos o si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Desechar al que amonesta, aquí en la última parte de Hebreos 12:25, cuando dice desechar, se refiere a abandonar, dejar atrás, en este caso, a alguien, al que amonesta desde los cielos, es decir, a Dios. Y esto es, por supuesto, algo que no debiera pasar, ya que ya nos hemos acercado. Hebreos 12:22. De hecho, también la palabra acercado ahí simplemente es venir o venido. Ya que vosotros habéis venido, entonces ahora no te alejes, no te apartes, no dejes atrás a aquel que vive en ese monte y te está esperando para reinar junto con él muy pronto en ese monte de Sión. Y entonces aquellos que entienden eso y con la ayuda de Dios se mantienen firmes, inconmovibles, porque pertenecen a un reino de esa naturaleza, entonces tendrán un servicio o una adoración. Recuerda que la palabra servicio tiene que ver con adoración. En este caso, por ejemplo, es muy claro. Allí esta palabra, ese servicio o esa adoración va a ser una que agrade a Dios y también que demuestre temor y reverencia, como lo menciona Hebreos 12:28. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Cómo lo adoramos? De una forma que le agrada, con temor, con reverencia. Y recuerda, la adoración es un estilo de vida, el estilo de vida de aquel que ya está recibiendo el reino que durará para siempre. Pronto recibiremos
plena y totalmente el reino del cual se habla aquí y del cual se habla en Daniel 7. Pero desde ahora tenemos que ser muy cuidadosos de saber la gran diferencia entre lo que tenemos que hacer y lo que no. Tenemos que tener muy en claro cuál debe ser nuestra respuesta. La respuesta de una vida que adora, una vida que no abandona, sino que se sigue acercando al monte de Sión.